Mi esperanza está en Dios hasta el final. En este mes estamos hablando del tema, una pregunta: ¿estoy equipado para enfrentar la vida? ¿Estoy equipado para enfrentar la vida? Y pidámosle al Señor que hoy Dios nos muestre lo que hay en su corazón, en su palabra, y a la luz de la palabra de Dios mirar esto. Ahora, el título de hoy es El hombre de dos vidas. El hombre de dos vidas. No es que vamos a tratar el hombre de doble vida, no. El hombre de doble vida no. El hombre de doble vida es ese que tiene una familia, pero por fuera tiene otra. ¿Sí? El hombre de doble vida es el que en la casa del Señor es uno y por fuera es otro. Tiene dos vidas, no, dos vidas. El hombre de doble vida, que a la larga nunca terminan bien, siempre termina mal, con problemas, con dificultades, con angustias, con ansiedad. Vamos a hablar, es el hombre de dos vidas. Y es que a la luz de la palabra de Dios existen dos vidas en cada hombre. La palabra de Dios nos lo muestra: una vida exterior y una vida interior. Y estas dos vidas son necesarias para constituir ese ser único que somos tú y yo. Todos los que estamos aquí tenemos este hombre exterior y el hombre interior. Pero a su vez vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos presenta lo de la vida interior. Y es allí donde vamos a focalizar nuestra atención en esta mañana, en la vida interior, donde el Señor nos presenta dos formas de tener la vida interior y se excluyen las dos mutuamente. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Leamos juntos, hermanos, este versículo. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Repitamos juntos: aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Ayer el Señor nos permitió estar en una fundación en El Paraíso, en Ciudad Bolívar, por allá bien arriba donde termina Bogotá. Y era visitando el grupo de ancianos. Y fue una experiencia muy linda. Muchos de ellos arrugaditos, con bastones, con deficiencias, etcétera. Pero para allá vamos todos, hermanos. No se preocupe, ¿verdad? Tenemos ese tiempo. Y cada día, los que estamos aquí, nuestro cuerpo se va desgastando. El niño ya no es niño, ya es jovencito. El jovencito ya no es jovencito, es un joven adulto. Ya el adulto ya no es un hombre maduro. Y así, hermanos, van pasando la vida. Y una frase que le decía a mis hermanos allá en esa reunión que tuvimos, a nuestros ancianos y a todos los que estamos allí, que fuimos como unos 32, 33 personas para tener esa actividad preciosa ayer. Les dije: repitamos la siguiente frase: arrugadito por fuera, pero lisito por dentro. Repítalo conmigo, hermano: arrugadito por fuera, pero lisito por dentro. Eso es lo que el Señor quiere, que por dentro estemos cada día lisos, renovados, que desaparezcan todas esas arrugas, todas esas verrugas que hay por allá adentro.
en el nombre del Señor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. No desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Todos los que estamos aquí tenemos que reconocer, y todos los que poblamos este mundo, es que, como dice el Salmo 139, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros únicos. Millones de formas exteriores tenemos, con huellas digitales diferentes, con ADN diferente. Nuestro cuerpo, una forma, los ojos, los colores, el cabello, etcétera. Y realmente cada uno diferente, exclusivo. Pero eso no se puede cambiar, eso que Dios ha creado. Tú me formaste, tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre, tú nos hiciste como tú quisiste. Dios no repitió. Eso se va a mantener hasta el último día de nuestra existencia. Ese hombre exterior va a ser el mismo siempre, un poquito más arrugadito, un poquito con menos pelo, ¿verdad? Y así, más gordito, más, pero ahí se mantendrá ese hombre. Pero el hombre interior, ese es el que el Señor quiere trabajar también. El Señor quiere renovar nuestras fuerzas. Y el Señor quiere que nos preguntamos, ¿al servicio de quién está este cuerpo? Y hay solamente dos formas que nos dice la palabra de Dios: al servicio de la carne, bajo el control de la carne, o bajo el control del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Y allí es donde tenemos que decir: Señor, yo quiero que me cambies, cámbiame otra vez, cámbiame, como cantábamos hace poco en nuestra alabanza. Cuando estaba pequeño, el Señor me permitió vivir algunas experiencias que siempre han marcado mi corazón. Resulta que mi padre estaba de pastor, fue toda la vida pastor, lo conocí como siervo de Dios. Pero estaba pastoreando en el centro de la ciudad de Bogotá, ahí cerquita al Palacio de Nariño, como a unas 4 cuadras, en esa zona que ahora es el Parque Tercer Milenio, que antes lo llamaban zona, llegó a llamarse al Zona del Cartucho. Y era una iglesia que empezó pequeña, pero fue creciendo, y bueno, ya asistían 2,000, 2,500, 3,000 personas, era grande. Pero el terreno donde estaba construido ese templo antes había sido una cancha de tejo, bolo boyacense, ¿no? Lo llaman bolos boyacenses. Hay una cancha de tejo. Y allí en esa iglesia, pues en el sector, siempre había personas habitantes de la calle, mujeres de la prostitución, borrachos, bares, de todas estas cosas. Pero algo que siempre tocaba mi vida, impactaba mi corazón, era cuando alguien llegaba, un habitante de la calle, todo sucio, oliendo a feo. Cuando este habitante de la calle llegaba allí a la iglesia y decía: pastor, vengo a que usted me ayude, vengo a que usted me dé una mano. Entonces mi padre les decía: sí, claro, sigan, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor cambie su vida. Entonces les hablaba y entregaban su vida al Señor. Y bueno, era muy lindo verlos allí, lloraban y todas estas cosas. Y luego entonces mi padre, él personalmente, y nosotros los niños, sus hijos, 6 hombres seguidos, uno detrás del otro. Entonces mirábamos el espectáculo, como mi padre tomaba a este hombre, lo entraba a un baño que tenía especial allí y se bañaba el hombre, le daba champú, jabón, de todo.
Luego salía, lo peluqueaba, le quitaba los piojos, lo arreglaba, le daba una pinta y entonces zapatos y todo, y el hombre salía diferente al que entró. Y entonces nosotros los hijos pues decíamos, ¿será que sí cambió? Entre los hermanos hacíamos apuestas. Uno decía, yo creo que sí. Este tiene cara de que sí va a ser una nueva persona. Otros decían, no, póngale cuidado, 15 días, 20 días, aquí lo vamos a tener, igualito o peor. ¿Sí? Y exactamente, hermanos, pues vimos muchos milagros poderosos de Dios. Pero dentro de las cosas que veíamos era que este hombre que había llegado con esa barba y ese pelo totalmente sucio, salía un hombre diferente por fuera. Pero como a los 20, 25 días volvía otra vez y lo veíamos allá al frente con la misma pinta, sucio, abandonado, borracho a veces. Y entonces íbamos a donde mi padre, le decíamos, papá, cuéntenos qué pasó, qué sucedió con este hombre. Entonces mi padre decía, cambió por fuera, pero por dentro no ha habido ningún cambio. El hombre exterior cambió, pero el hombre interior no cambió. Entonces nosotros le decíamos, pero ¿cuál será el problema? El jabón, el champú, ¿cuál es el problema? Y entonces mi padre decía, el problema no está en el jabón, ni en el champú, ni en la regadera, ni nada de esas cosas. El problema está en su hombre interior. Y nos decía, así son las cosas de Dios. El Señor Jesucristo lo ha entregado todo. Murió en la cruz, ha derramado su sangre para limpiarnos. El problema no está en la sangre de Cristo. El problema no está en Cristo. El problema está en el hombre interior, que necesita ser cambiado por el poder del Señor. Amén. Entonces, fuimos viendo esto, pero a la vez también el Señor nos permitió ver transformaciones poderosas de hombres y mujeres que aún muchos de ellos hoy le están sirviendo al Señor con fe y con valor, con compromiso, sirviendo y honrando el nombre poderoso del Señor. Démosle un aplauso al Señor por eso. Amén. Pero la Biblia nos señala, hermanos amados, la preocupación del ser humano por la vida exterior. ¿Cómo se preocupa el hombre por la vida exterior? La palabra de Dios nos dice en Mateo 16, 26, ¿qué ganará el hombre si granjeare el mundo y pierde su alma? En Lucas 9, 25 nos dice, ¿qué ganará el hombre si gana el mundo pero se pierde a sí mismo? Es una tendencia del ser humano a cuidar tanto su vida exterior. La palabra del Señor habla de la vida, la persona que adora su cuerpo y cuida su cuerpo, como en Proverbios 31 que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso está refiriéndose a la vida interior. Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y ahí adelante en el versículo 30 de Proverbios 31 nos dice, vana es la gracia y vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. En otras palabras, tarde o temprano nuestra vida se desgastará, nuestra vida exterior. Pero lo que Dios nos anima mucho a cuidar nuestra vida, el hombre interior. Amén. No quiere decir que ahora se van a descuidar, no, hermano. Cuiden su cuerpo bien, hagan su ejercicio. Eso no es malo. Pero lo que el Señor dice, ojo,
no se quede en el hombre exterior, porque la Biblia misma dice, ¿qué es la vida? Se pregunta Santiago 4:14, ¿qué es la vida? Y él mismo responde, ciertamente es neblina que aparece y luego desaparece. El salmista nos dice que la vida es como la flor del campo. Estas flores preciosas que están aquí están en su mejor momento, preciosas. Pero dice que la vida es como la flor del campo. Hoy están ahí preciosas, luego se marchitan y se acabó. O es como la hierba, aparece y luego desaparece. O que la vida es como un pensamiento. Hemos tenido un pensamiento, se acabó ese pensamiento, terminó, se acabó la vida. Es como el día de ayer, dice la palabra de Dios. El día de ayer ya se acabó, ayer se terminó, porque pronto pasan y volamos. Y dice que nuestra vida son 70 o 80 años en los más robustos. O sea que 70 años son más o menos 25.550 días. Cuando pasamos las cosas, los años a días, los transformamos en días, como que somos más conscientes de la vida. Porque entonces uno empieza a decir, ¿cuántos días me quedan? Y empieza uno a vivir el día como el Señor quiere que lo vivamos. Por eso el salmista nos enseña, nos dice, orémosle al Señor diciendo, el Señor, enséñame a contar mis días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Por lo general estamos preocupados por la vida, de darle conocimiento, porque el conocimiento en nuestra vida, hermanos amados, nos va a ayudar a enfrentar la vida en que nos ocupamos. Pero la sabiduría nos va a ayudar a vivir la vida. Eso es lo que Dios quiere, que adquiramos sabiduría. Y la palabra de Dios no quita la realidad del hombre. Dice el Señor que cuando una persona muere, dice, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese hombre exterior vuelve a la tierra, pero el hombre interior, ese espíritu, vuelve a Dios que lo dio. Mis amados hermanos, cuán vacía es la vida sin Dios. Cuán poca atención le damos a la vida adentro sin Dios. Cuán poco sabemos de la parte de nuestra vida que nunca muere. Cuán poco conocemos de esto. Y el Señor nos invita a que miremos ese hombre interior, que lo estudiemos, que lo llevemos y que lo analicemos. Leí la historia de un hombre que era piloto. Y este hombre, cuando la guerra de Vietnam, un hombre norteamericano, dice que fue capturado, cayó su avión y fue capturado. Y lo llevaron y lo encerraron. Era un preso de guerra, un hombre cautivo. Y duró tanto tiempo en cautiverio y escribía y luego salió sus notas que escribió. Y allí decía, cuando tenía la libertad, cuán poco pensaba en Dios, en mi vida espiritual, en mi vida interior. Ahora que estoy cautivo, quiero conocer más de Dios. ¿Cuántas veces, decía él en su escrito, mi esposa me invitaba a la iglesia para ir a conocer de Dios y alabar a Dios, pero yo siempre tenía algo que hacer, irme a jugar, irme a conocer otras cosas? Ahora que estoy encerrado, anhelo compartir más tiempo con mi familia. Anhelo conocer de Dios, cantar con otros a Dios, pero no puedo. Anhelo muchas cosas. Anhelo conocer más de la vida después de que se termine esta vida, pero no tengo la oportunidad. Y decía
empiezo a preferir a Dios en este momento. Prefiero a Dios más que un pedazo de carne, más que un churrasco. Anhelo más de Dios. Anhelo más de Dios, más que muchas cosas. Anhelo, quiero eso. Quiero conocer a Dios. Y he conocido a muchas personas, hermanos amados, que cuando se están acercando a la muerte dicen frases muy interesantes. No he escuchado al primero que diga: pastor, si Dios me diera vida, me gustaría trabajar más duro. No. Si Dios me diera más vida, trabajaría más fuerte, haría más dinero, me dedicaría. No. Lo que escucho siempre es: pastor, si Dios me diera más vida, yo compartiría más tiempo con mi familia. Si Dios me diera más vida, yo buscaría más de Dios. Yo aprendería más de Él. Alimentaría más mi vida interior. Anhelaría más las cosas del Señor. Entonces, se ve allí, hermanos, la vida interior. Pero esa vida interior nos muestra la palabra de Dios que dentro de la vida del hombre, la vida interior, hay dos formas. Y es controlada por la carne, por la naturaleza humana, la naturaleza de Adán, o controlada por el Señor. En el libro de Romanos, capítulo 5, nos dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 12. Habla de esa naturaleza de Adán y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí dice la palabra de Dios. Dice el versículo 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Y luego más adelante dice en el versículo 18, quiero leer el 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Más adelante dice: semejantes a Adán los que son de la naturaleza de Adán, pero semejantes a Cristo los que tienen la naturaleza de Cristo. Entonces, la palabra de Dios no esconde esa naturaleza con la que nosotros arrastramos, la naturaleza de Adán. ¿Y cuál es la naturaleza de Adán? Esa tendencia de nuestro hombre interior, de nuestra carne, a desobedecer a Dios. La naturaleza adámica odia los mandamientos del Señor. La naturaleza adámica es controlada por una Trinidad que no es santa, que es el pecado, Satanás y el mundo. Allí lo controla. El hombre que es controlado por la naturaleza de Adán, dice la Biblia, que está esclavizado. Y que el hombre que sigue por esta naturaleza, como consecuencia del pecado, dice, lo único que le espera es la muerte. Y entonces, cuando estamos viviendo en esta naturaleza, entonces buscamos cambiar. Yo he encontrado muchas personas que dicen: yo voy a cambiar, tengo que dejar este trago. El trago está arruinando mi vida, mi bolsillo, mi empresa. Otros que dicen: yo tengo que cambiar porque tengo que mejorar mi relación en el hogar, con la familia, con mis hijos. Yo tengo que cambiar mi forma de actuar, de hablar. Y hablan de cambios y de cambios.
Y muchos asisten a seminarios, a cursillos, a consejería. Entonces yo tengo que leer la Biblia, yo leo la Biblia para cambiar. Entonces ven de esa manera, de una forma adámica, de una forma de nuestra mente natural, tratando de hacer cambios. Y funciona por un tiempito. Después de que asisten a un cursillo de cómo ser un mejor hombre, una mejor mujer, entonces duran un día, luego al segundo día mejoran otro poquito, luego al tercer día ya empieza a bajar, al cuarto día, a los 8 días vuelve otra vez a lo mismo. Está en las mismas. Y eso es lo que está inundado el mercado. Usted puede mirar en el mercado, todo lo que le ofrecen a usted es para cambiar. Cambie su rostro, cambie sus arrugas, cambie su barriguita, ¿sí? Y también entonces le meten otras cosas para cambiar aparentemente su vida interior. Compre este producto, adquiera estas cosas para que cambie. Asista a este seminario, vaya a este congreso, etcétera. Pero no cambia. ¿Saben por qué no cambia, hermanos amados? La palabra del Señor es muy clara. La carne no puede cambiar a la carne. La naturaleza carnal no puede cambiar esta naturaleza. La palabra de Dios lo dice en Juan capítulo 3, versículo 6. Cuando fue Nicodemo allí ante la presencia del Señor Jesucristo, y Nicodemo llegó allí, este hombre, y el Señor le dice en el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más adelante en Juan capítulo 6, versículo 63, el Señor vuelve y repite: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Romanos capítulo 8, el versículo 7, el apóstol Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, mis amados hermanos, si ese hombre interior que está controlado por la carne, sí tiene los mejores deseos, sí tiene el conocimiento para cambiar, pero cuando lo va a aplicar no funciona. No funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque lo está haciendo en la carne, lo está haciendo en esa naturaleza de Adán, que siempre es con la tendencia al pecado, hacia la maldad, hacia el egoísmo, hacia la mentira, hacia la avaricia, hacia la corrupción, hacia la perdición, a hacer lo que le está en contra de Dios. Es esa tendencia, porque esa es la naturaleza que tiene nuestras vidas. Entonces el Señor nos dice: esa es la naturaleza de Adán, pero yo quiero que tengan la naturaleza de Cristo, la vida de Cristo, la vida espiritual, la vida celestial, la vida que da el Señor. Ahí mismo en Romanos lo leímos, que el que se mantenga con la naturaleza de Adán, pues seguirá con la naturaleza. Pero el que quiera la naturaleza de Cristo está a la orden, está allí delante de nosotros. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 3, le dice el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí en ese Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Y el Señor le dijo a Marta y a María y a todos los hermanos de los que estaban allí en la muerte de Lázaro, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no todo aquel que vive y cree en mí morirá eternamente. Y en primera de Juan capítulo 5 versículo 12, el Señor nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es muy claro que hay una diferencia entre la vida carnal y la vida de Cristo. La vida de Cristo nos brinda vida. La vida de Adán, controlada, la interior, nos lleva a la muerte, al pecado, a Satanás, al mundo. La vida de Cristo nos lleva internamente. Allí, al tener a Cristo, nos lleva a la vida abundante. Nos lleva a la paz, a la bendición. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo cambiarla? Y la palabra del Señor nos dice: la única forma que puede haber solución es cambiar esa vida, es reemplazar esta vida, no un remiendo. El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, mire, porque Nicodemo le dijo: ¿cómo hago yo para entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer, para nacer otra vez? El Señor le dije: Nicodemo, lo que nació en la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. No es un remiendo. Las cosas de Dios, la vida de Dios, ese hombre interior nuevo, no es un remiendo. El Señor dice: no se coloca paño nuevo en vestido viejo. El Señor Jesucristo dijo: no se coloca vino nuevo en odres viejos. No. El Señor dice: si tú quieres, hay que llevar a la muerte a ese hombre, morir, para que empiece el nuevo hombre en Dios, reemplazarlo por una vida nueva. Por eso el apóstol San Pablo nos da muchas enseñanzas preciosas. Dentro de ellas, una que resume es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Preciosa palabra de Dios, que algunos la sabemos de memoria. Gálatas 2:20. Y nos dice el apóstol, él puede contar con experiencia propia lo que Dios hizo. Porque el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo y era perseguidor del evangelio. Él atentaba contra todo lo que era de Dios. Perseguía a los cristianos. Tenía en su naturaleza interior ese hombre adámico, religioso. Pero allí la maldad, la muerte. Pero él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién ya no vivía? Yo, dijo, ya no vivo yo. Pero ¿cuál es ese yo? ¿El hombre exterior? Seguía siendo el mismo hombre exterior él. Entonces, ¿cuál era el que no vivía? El yo interior, el hombre interior controlado por la carne. Ya se murió. Dice: ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive? Cristo en mí. Una nueva naturaleza. Y eso es lo que pasa, hermanos amados. La vida interna es reemplazada por una nueva vida. O sea que cuando usted o yo o cada uno de los que hemos decidido que nuestra vida interior, esa de naturaleza de Adán, se muere, ya no es usted. Una de las cosas que más uno escucha cuando una persona realmente ha sido transformada por Dios, donde la vida interior
manejada por la carne, ha muerto y ahora vives Cristo, uno dice, esta persona sí es otra. Es diferente. Ha sido transformada, habla diferente, experimenta las cosas diferente. Y la vieja vida murió. El hombre viejo murió. Lógico, seguimos teniendo la misma hombre exterior, los mismos ojitos, la misma barriguita, la misma todo. Pero el hombre interior, el viejo hombre ese se murió. Así que a veces el enemigo trata de venir a traer culpabilidad. Es decir, ahora usted está en los caminos de Dios, pero acuérdese que usted era el que se pegaba unas fumaditas, unos cachitos. Acuérdese que usted era el que tomaba, acuérdese todas las cosas. Y uno le puede decir al diablo, ese se murió. Ese ya no existe. Ese hombre murió. Ahora hay un nuevo hombre en mí. Amén. Conforme a la naturaleza de Cristo. Aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Gálatas capítulo 5, 24 se repite versículo tras versículo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí vemos esto. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Eso es lo que el Señor dice. Ya no soy yo, aleluya. Nueva criatura soy. Soy una nueva creación. La palabra de Dios es preciosa. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice el Señor, Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En versículo 13 nos dice también la palabra de Dios, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6, todo el capítulo es precioso. Dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Se murió, se enterró, ya no existe ese viejo hombre. Ahora mi hombre interior es Cristo. Ya no vivo yo. Ahora puedo decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora puedo decir que soy una nueva creación de Él. En Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice el versículo 3, porque habéis muerto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el versículo 10 dice, se murió ese viejo hombre. Ahora dice el versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Mis amados hermanos, el Señor es el que obra en ese hombre interior. El hombre con la naturaleza adámica muere. Ahora
el hombre con la naturaleza de Cristo vive. Solamente hay esas dos posibilidades. Permítanme contarles, hermanos, una historia que contaba una maestra de escuela dominical cuando yo estaba niño. Y escuché esa historia y cómo quedó grabada en mi corazón. Son personas que dejan huella en nuestro corazón. Esa profesora se llamaba Estela. Mire, hasta el nombre se le queda a uno, hermanos. De las mujeres o personas en la iglesia infantil que le dejan a uno enseñanza. Esta mujer decía que en una oportunidad una niña le dijo a los papás, ellos vivían en el campo, dijo: papi, yo quiero tener de mascota un marrano, un marranito. Y es así que los papás dijeron: listo. Entonces le compraron su marrano. Ella lo tenía ahí en su casa. Todos los días lo bañaba, lo jabonaba, lo perfumaba y luego le colocaba la cintica y andaba con el marranito para todas partes. Lo metía en su habitación, ahí lo acostaba al ladito, etcétera, y tenía ahí su marranito. Pero cada vez que ella se descuidaba y la puerta estaba abierta, ese marranito salía pitado y buscaba donde había barro y donde había revolcarse, y se revolcaba allá. El marrano estaba feliz allá dentro del lodo y regresaba otra vez a la casa y solamente se le veían las pepitas de los ojos, oliendo a feo. Y entonces la niña otra vez cogía el marranito, lo bañaba, le echaba champú, lo perfumaba, le colocaba su cintica, lo tenía ahí. Pero tan pronto como el marrano veía la puerta abierta, salía disparado y se embarraba absolutamente todo. Y ella ya estaba muy afligida porque pasaba eso todo el tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y un día salió, miró allá y habían unas ovejitas blanquitas. Ella iba y abrazaba a esa ovejita y decía: ay, cómo me gustaría que mi marranito fuera así también, que se mantuviera blanquito, así, juicioso. Pero yo quiero es mi marrano. Así como dicen algunas hermanas: yo quiero es mi marrano, ¿no? Yo quiero es mi marrano, decía esta niña. Eso es lo que quiero, esa es mi mascota. Esa es mi mascota. Entonces se consiguió, alguien le aconsejó, dijo: consígase un cirujano, eso le ayuda. Entonces fue y habló con el cirujano, le contó su historia, que ella quería que fuera así juicioso como la ovejita. El cirujano le dijo: no hay sino una solución, quitémosle el corazón de la ovejita y se lo colocamos al marranito. Y así hicieron, le quitaron el corazón a la ovejita, se la pusieron al marranito, y el marranito a partir de ese día era otro marrano, el mismo por fuera, pero ya en su vida interior había sido transformada. La maestra nos decía: eso es exactamente lo que el Señor hace. Nuestra vida seguirá siendo la misma, pero cuando Dios viene y cambia ese interior, ese corazón, esa tendencia de nuestro hombre interior hacia el pecado, hacia revolcarse a estas cosas, el Señor viene y nos cambia, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva mente, nos da un nuevo pensamiento, nos da todo nuevo. Él no hace remiendos, Él nos trae una nueva naturaleza. Es la naturaleza de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos estar, revestidos de Cristo Jesús en nuestro hombre interior. Amén. Y para terminar, mis amados hermanos, el Señor nos anima a que pensemos en que el hombre interior, cuando es equipado por la vida de Cristo, es poderoso. A veces nos preocupamos por equipar al hombre exterior, y gracias a Dios porque podemos hacerlo. Pero el Señor dice:
cuando ustedes equipen al hombre interior, habrá victoria en todas las áreas de su vida. En 2 Corintios capítulo 10, y con este versículo terminamos, hermanos, recordando esta preciosa palabra. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne. Aunque andamos con este hombre exterior que se va arrugando, que se va gastando, el interior ya no milita para la carne con la naturaleza de Adán. Más bien dice el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dígalo conmigo: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis amados hermanos, nosotros todos los seres humanos a diario tenemos que enfrentar dificultades, conflictos, tenemos que enfrentar problemas, tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Todos tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son nuestras armas? Las armas de nuestra milicia no son las carnales, pero las armas que Dios nos da cuando nuestra vida interior es controlada por Cristo. Cuando ha muerto ese hombre con su naturaleza de Adán, ha quedado muerto y enterrado, las armas que el Señor nos da son armas poderosas, dice aquí, armas poderosas en Dios, y estamos equipados para destruir cualquier fortaleza que se levante. Amén. Eso es importante entenderlo. Cuando David dijo: yo me voy a enfrentar al gigante Goliat, y llegó allí a donde el rey Saúl, y el Saúl lo miró y pero usted cómo se va a enfrentar. Dijo: camine. Y lo llevó y le dijo: póngase mi armadura. Y le puso toda la armadura, y eso quedó como un gladiador de esos impresionantes. Y David fue a caminar y no, yo no puedo, con esto me derrotan a mí. Entonces dijo: ¿qué va a hacer? Dijo: no, quíteme esta armadura, yo tengo mi armadura. Y fue y se enfrentó al gigante Goliat. Y entonces le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina y estas cosas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Señor te entregará en mis manos en este día, y yo te cortaré la cabeza. ¿De qué se vistió él? Desechó la armadura de Saúl, desechó las armas carnales para vestirse de las armas poderosas de Dios. Amén. Y se vistió de las armas poderosas de Dios. Y dice la palabra de Dios: no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Si nuestra vida interior ahora es Cristo el que vive en ella, ahora es Cristo el que la controla, y hemos dejado a un lado, hemos enterrado al yo, al hombre, a ese hombre adámico, a ese hombre guiado por la carne, y ahora vive Cristo, quiero decirles que no habrá una sola batalla en la que tú no salgas vencedor. Amén. Porque el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a estar a orar al Señor. Vamos a hablar con el Señor en esta
linda mañana que el Señor nos regala. Este es un tiempo precioso para rendir nuestras vidas delante del Señor. Este es un tiempo maravilloso para decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Toma el control de mi vida. Tal vez tú has dicho en muchas oportunidades: quiero cambiar, quiero cambiar. He hecho muchos intentos de cambiar. He ido donde diferentes personas, consejeros, personas que hacen terapias, ayudas, pero no he podido cambiar. La razón es que la carne no cambia la carne, pero el Señor sí cambia cuando le abrimos el corazón. Somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Entra el Señor a morar en nuestros corazones. Empieza el nuevo hombre ahora a estar revestido con el poder de Dios. En mi vida el Señor me ha permitido ver, y en la vida de muchos hombres de Dios, la vida de mi padre como pastor, cómo llegaba cientos y cientos de personas con tantas cargas, y el Señor me ha permitido verlo también. Y digo: Señor, ¿cómo eres de extraordinario? ¿Cómo cambiaste esta jovencita que estaba atada, amarrada, algunos hasta endemoniados, y cómo el Señor los cambió? Y después verlos cantando, alabando al Señor, levantando sus manos, compartiendo la palabra de Dios en los campos. Como el Señor me ha permitido ver hombres que tenían destruido su vida, su hogar, destruido su vida por el alcohol, por el licor, por las drogas, honrando y sirviendo al Señor. Lo único que yo podía decir: Señor, realmente tú cambiaste ese hombre interior. Siguió siendo el mismo por fuera, pero desde adentro era otro hombre. Qué agradable es traer a mi memoria como hombres que el Señor sacó de la postración, de la miseria, del fango, de la escoria, y después levantando sus manos con lágrimas en sus mejillas, diciendo: Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo no darle la gloria al Señor si lo hizo con cada uno de nosotros? Porque todos los que estamos en esta tierra estábamos marcados por esa naturaleza del pecado, y lo único que nos esperaba es la muerte. Pero ahora, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, nos espera una vida abundante aquí en la tierra y la vida eterna con el Señor Jesucristo. ¿Cómo no honrar a mi Señor Jesucristo, que cambia, que da una nueva vida, que ahora nos hace hijos de Él? Pero la única forma que el Señor nos da, y lo dice en su palabra: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé si en esta mañana hay alguna persona que quiere decirle al Señor Jesús: Señor, aquí estoy. Cámbiame, Señor. Hazme un hombre nuevo, una vida nueva. Cámbiame por tu espíritu, y dejar que el Señor nos permita nacer en el espíritu a una nueva vida abundante en el Señor, preciosa, cada día más parecido a Cristo. ¿Hay alguna persona que quiere decirle eso al Señor? Señor, ven a mi vida, yo quiero entregarte todo mi ser. ¿Hay alguien que quiere levantar su mano? Yo quiero orar por usted, yo quiero orar por su vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga allí atrás. Gloria a Dios.
Vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, en este día, una vez más, te doy gracias por ir a la cruz y derramar tu sangre. Hoy me puedo acercar confiadamente a ti. Te abro mi corazón. Ven a morar a mi vida. Dame un nuevo corazón. Dame una nueva mente. Pon el Espíritu Santo dentro de mi vida. Señor Jesús, a partir de este momento, muere ese viejo hombre que está viciado, que está corrompido. Muere. Y a partir de hoy digo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Gracias por toda la obra que tú has hecho. Pon tu mano ahí en el corazón. Habla con el Señor. Este es un día glorioso. Es un día de hablar con el Señor, de hacer pactos con Dios, de decirle al Señor, Señor, no te voy a soltar. Voy a caminar contigo todos los días de esta vida. Voy a llevar una vida de relación contigo, de intimidad. Señor, voy a seguirte. Voy a amarte más. Voy a aprovechar más los momentos, el tiempo para estar a tus pies. Voy a consagrar esta vida exterior que esté al servicio tuyo, Señor. No al servicio del pecado, no al servicio del mundo, no al servicio de Satanás. No, Señor. Voy a entregar esta vida, pero al servicio tuyo. Y tú le puedes decir al Señor, Señor, heme aquí. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Yo soy como el barro en las manos del alfarero. Señor, fórmame de nuevo si es necesario. Haz lo que tengas que hacer. Quebranta mi vida, hazla de nuevo, que pueda tener en la perspectiva correcta todos los días que tú estás en mí. Que lo que yo era antes murió. Ahora me he visto del nuevo hombre según Cristo. Gloria sea a ti, Señor. Aleluya. Cantemos y adoremos al Señor con todo nuestro corazón. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido. Díselo al Señor. Ir a Cristo. Sí, Señor. He decidido seguirte a ti, Señor. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aleluya.
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.